es una etapa difícil de la mujer, compleja y de difícil manejo. Es el periodo donde vamos a considerar que está pasando la mujer una etapa inmadura, buscando así la madurez. En esta época puede cometer una serie de errores, ya físicamente, socialmente, psicosocialmente, orgánicamente, no está completo. Por lo tanto, estos errores la pueden llevar a tener una serie de frustraciones futuras. Las etapas de la adolescencia son tres. Hay una adolescencia temprana, que es de los 10 a 13 años, la adolescencia, que es de 14 a 16 años, y la adolescencia tardía de 17 a 19 años. En la adolescencia temprana es cuanto más errores se pueden cometer, al igual que en la media. Quizás en la tardía ya más o menos las personas o las jóvenes sí están más o menos maduras, ¿verdad? Pero la etapa más crítica es de los 10 a los 16 años. El embarazo se considera o se la define aquella niña que se ha embarazado entre los 10 a 19 años de edad, independientemente de la ginecológica. Se dice que el 60% de las niñas que iniciaron sus relaciones sexuales a los 6 meses se embarazan. De estas, el 73 al 93% son por primera vez, o sea, son primigestas. Pero de este 73 o 93% que se han embarazado por primera vez, a los 2 años se vuelven a embarazar. La incidencia, como ustedes están viendo en pantalla, que en Bolivia es la mayor incidencia. Tenemos un 14.8% de embarazos con adolescencia. Y por departamentos, vamos a ver que Pando es el departamento que tiene mayor incidencia de embarazos de adolescencia, con un porcentaje de 32.4%, siguiendo Santa Cruz con un 23.9%, y la menor incidencia está en La Paz con el 10.6%. Estos datos estadísticos ya han debido variar, no tenemos. De todas maneras, viendo en la maternidad cómo las niñas están dando con embarazo y adolescencia, inclusive 13 años, 12 años, vemos que está en ascenso. Las adolescentes deciden unas de continuar el embarazo y las otras no continuarlo. Las adolescentes que no continúan el embarazo deciden interrupción, o sea, un inducido, y estas estadísticamente tenemos reglas, porque no todas, como el aborto no es legal en medio, entonces las niñas lo hacen ilegal. Los ilegales no registrados nos van a dar una mala estadística, ¿no es cierto? A pesar de que se está hablando mucho del aborto legal, se ha legalizado los abortos en aquellas niñas que han sido agredidas sexualmente. A solo presentación de la denuncia, todo médico o toda institución ministerial debe interrumpir el embarazo. O sea que la niña que ha sido agredida sexualmente va, denuncia, tiene el sello de haber presentado la denuncia y la institución está obligada a interrumpir el embarazo. Ahora, estos embarazos por agresión sexual están aumentando en forma muy rápida, terriblemente rápida. Estamos viendo en la maternidad esta situación. Nosotros sabemos que la adolescente es una niña que no está biológicamente, ¿verdad? Y esta maduración física va a comenzar y acabar antes de la maduración cognitiva y psicosocial. La cognitiva y la psicosocial tarda en madurar. Sabemos que la talla, ¿cierto? En la pubertad vamos a iniciar su crecimiento de 14.5 años. Alrededor va
finalizar más o menos a los 16 años su talla, pero no terminada, ¿no? Solo el 25% de su talla final va a aumentar el tiempo. Durante la adolescencia vamos a alcanzar alrededor del 25% de la talla final del adulto. El 50% de las adolescentes continúan inclusive después de los 16 años, pero en forma. En cuanto al peso, sabemos que el pico de ganancia de peso 6 meses después del brote de crecimiento. El brote está en 12.5 y la ganancia de peso va a ser alrededor de 8,100 kilos por año. El aumento de peso también, después de este tiempo, va a continuar, pero ya es más lento. La adolescente, más o menos en la media y en la tardía, va a ganar un peso de 6,3 kilos, a diferencia de que en la temprana gana 8,3 kilos. Tiempo disminuye por ciento a 74%, el tercio total va en 3 a 4 años posteriores al inicio del... Ahora, el desarrollo cognitivo psicoemocional que hemos indicado hace un momento, más el desarrollo, o sea, es más que el desarrollo biológico, embarazo y en el desarrollo cognitivo y psicoemocional que conlleva problemas, digamos, y la niña se embaraza, entonces vamos a tener una crisis en la que va a competir con el embarazo, ¿no es cierto? O sea, tiene dos muy grandes que resolver ver las niñas, por lo tanto, es psicoemocional muy grande que va con más de actitudes en las niñas. Con profundos cambios somáticos, incrementa la emotividad, la acentuación, que anteriormente no pueden. El crecimiento materno continuar durante, o sea, no quiere decir que si la niña adolescente se embaraza, pues tuvo el crecimiento que hemos indicado, ¿no es cierto? La niña continúa creciendo, continúa requiriendo documentos para su crecimiento, va a competir con el feto, ¿verdad? Entonces dice acá, el crecimiento materno continúa y en un 50% las adolescentes pueden tener efectos negativos sobre el crecimiento fetal. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño, el feto, este desarrollo requiere de nutrición, de alimentación para el desarrollo. Entonces, la niña también requiere, por lo tanto, vamos a tener ganancia ponderal inaceptable todavía. En el control prenatal nosotros tenemos que dar esas proteínas estos a la niña para tratar de compensar durante el embarazo. Hemos visto que influye en el crecimiento, que quiere decir que el peso del evento y la duración de la gestación va a depender que en el control prenatal nosotros tenemos los nutrimientos adecuados, las adecuadas y hagamos un control nutricional en estas. Eso es lo más importante para que el feto pueda desarrollar de forma normal y que la duración de la gestación
Doctora, Ahora sí estamos otra vez. Ya estamos en pantalla. todavía no está compartiendo, doctora. Todavía no estoy compartiendo. Ay, mi internet está. Ya, ahora sí. Sí, doctora. Ahora a PowerPoint. Sí, y estaba un Ya, poquito más atrás. ahora sí. Sí, doctora. Tendría que Entonces, retroceder un poquito, doctora, a sus diapos porque no le escuchamos la última parte. desde los factores predisponentes, quizás, ¿no? Un poquito antes, creo, doctora. Creo que ahí, Ahí, doctora. doctora. Ahí, ¿verdad? Ya, Sí, decíamos que los factores predisponentes para que la adolescente se embarace son primero el inicio de las relaciones, perdón, el inicio de la menstruación, cada vez son más tempranas. Antiguamente eran a los 14 años, ahora a los 10 años ya están iniciando su menstruación. Esto hace que la niña, que la niña tenga ya una relación sexual y se embarace más rápido, ¿no es cierto? O sea, más temprana edad, más fácil que se embarace la paciente o la adolescente.
La independencia marcada del adolescente con relación al seno familiar. Sabemos que las adolescentes quieren independizarse rápidamente, ¿no es cierto? El inicio temprano de las relaciones sexuales, la curiosidad que les llama la atención a las niñas, la inestabilidad familiar. Si la familia no es estable, la niña trata de buscar afectos afuera y generalmente lo va a encontrar en el sexo opuesto. Las expectativas de grupo de pares respecto a la iniciación de las relaciones sexuales, a veces dos niños están andando con su embarazo, ¿no? O sea, se encuentra con una pareja de la misma edad, ¿no? Y la declinación de las barreras sexuales para el inicio de las relaciones sexuales, ¿qué quiere decir? Que como no conocen métodos de planificación familiar, las niñas se embarazan con más frecuencia. El comportamiento sexual del adolescente, hay una presión social, el uso de bebidas alcohólicas y la droga, generalmente las personas que inducen al alcoholismo o las drogas, las agarran a las niñas justo en esta etapa crítica de desarrollo del adolescente. Generalmente comienzan a drogarse las niñas a esa edad. ¿Por qué? Porque están inestables psicológicamente, ¿verdad? La diferencia de edades en las relaciones sexuales. Se está viendo que hay mayor cantidad o mayor frecuencia de abusos sexuales. La violencia sobre la mujer, la violencia durante el noviazgo, la violencia doméstica, factores socioeconómicos bajos, cuando estas niñas no tienen los recursos económicos, buscan, y por eso es que se embarazan de personas mayores también. O sea, esos son los factores que predisponen. Y por último, la falta de información sobre planificación familiar. No se cuidan y se embarazan. Ahora, se considera como un enorme problema social, hemos dicho, sanitario en todo el mundo el embarazo y adolescencia, porque la adolescente embarazada se la considera muy joven para manejar su maternidad, no está madura, hemos indicado, y el hecho de que se embarace no quiere decir que madure. Hemos explicado al principio que sigue su desarrollo compitiendo con la del feto, ¿no es cierto? El 85% de las madres adolescentes están en países en vías de desarrollo, hemos visto en la frecuencia, y el 25% de la mortalidad materna corresponde a este grupo etario. El 15.4% carecen de algún grado de instrucción en nuestro país. Estamos hablando de los países tercermundistas. El 42.5% accede a una educación escolar y el 13.6% accede a una educación secundaria. Ustedes saben cuánto analfabetismo tenemos en nuestro medio y el 6.8% apenas va a llegar a un nivel superior. Ahora, ¿qué consecuencias futuras tiene la madre adolescente? Las consecuencias físicas. O sea, cuando la madre adolescente se embaraza, tiende más a tener una anemia, preeclampsia, eclampsia, abortos, partos prematuros. ¿Por qué los partos prematuros? Si no hacemos un buen control prenatal en una niña adolescente, dando los requerimientos nutrientes adecuados, no va a terminar no va a llegar a las 40 semanas de embarazo y terminan en partos prematuros, retardos de crecimiento inútero, etcétera, ¿no? Pueden llevar a embarazos prolongados o difíciles en casos extremos con pérdida de la vida, o sea, los óbitos letales. Tenemos factores psicológicos. La niña embarazada queda frustrada. Hay una depresión producida por la limitación de no poder seguir una vida normal, acorde a su edad, sentimientos de culpa y autoestima baja. La niña embarazada ya dice, pues ya no puedo seguir con mi vida porque ya tiene que ser responsable de la educación de otro bebé, ¿no es cierto? Y las sociales, sí o sí, a pesar de que estamos viviendo en otros tiempos, se ve cierto grado, ¿no es cierto?, de rechazo de las personas, inclusive mayores, hacia las niñas que quedaron embarazadas. Hay problemas familiares, a veces los padres, si no tienen educación, no apoyan a estas niñas, estas tienen mayor depresión. Hay deserción escolar, no desean volver a la escuela, dificultad para seguir en un empleo o finalmente termina en un matrimonio precoz, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede o qué relación hay
con la sintomatología de una adolescente y durante el embarazo. Las pacientes adolescentes en un tercio presentan vómitos similares al porcentaje de la mujer adulta. O sea, no hay, digamos, que aumente o disminuya esta sintomatología. Las metrorragias o sangrados anormales presentan en un 16.9% y un 5 en relación a 5.7% con las mujeres adultas. O sea, estas pueden tener mayor frecuencia de metrorragias. Un 28.2% van a terminar en unos abortos espontáneos en las adolescentes. Y el embarazo ectópico en las adolescentes en el 0.5% de las gestantes adolescentes en relación al 1.5% de las mujeres adultas. ¿Por qué creen que va a haber un 0.5% de gestantes adolescentes que terminan en embarazos ectópicos? Porque inician su relación sexual en forma más temprana, por lo tanto van a tener mayor número de parejas sexuales y estas van a predisponer a enfermedades de transmisión sexual, las cuales pueden complicar las trompas, etcétera, con blenorragias, gonococias o también clamidias que predisponen a embarazos ectópicos, ¿verdad? Ahora, en el segundo y en tercer trimestre, las pacientes adolescentes en un 16.99% presentan, ¿sí?, anemia en relación al 3.9% en las adultas. ¿Por qué? Porque el control prenatal nosotros no le hemos dado suficiente hierro, no hemos hecho un buen control prenatal. ¿Por qué? Porque no conocemos que esta niña adolescente requiere ella y requiere el feto, ¿verdad? No se olviden nunca de aquello. Los dos están compitiendo con el requerimiento del hierro. Por lo tanto, hay que darle su hierro. Hay que hacer un buen control prenatal en la adolescente. Estamos alimentando a dos, requiere 2 en 1. El 53.8% son anemias ferropénicas, ¿verdad? Lo que va a demostrar a nivel socioeconómico la importancia de estas complicaciones. El control prenatal es importante en las niñas adolescentes. Estas pacientes se complican con preeclampsia, eclampsia. Se presenta en un 13 a 20%, ¿sí? Y más en las niñas menores de 15 años. Se hace notar que disminuye en un 0,10 a 0,58% dependiendo del nivel socioeconómico y las que realizaron control prenatal, ¿verdad? El 5% de las preeclampsias. La mortalidad fetal no presenta diferencia en relación con la población adulta, ¿sí? Pero ya sabemos que puede haber óbitos fetales en las pacientes que no hacemos un buen control prenatal. Ahora, ¿cómo se atiende el parto en las pacientes adolescentes? Primero ya hemos indicado que el control prenatal es muy importante. Enseñarles la alimentación, la nutrición del adolescente es sumamente importante. Los nutrientes, las vitaminas que tenemos que otorgar a la paciente que debemos recetar y tener cuidado de que sí las tomen, eso es importante para que no se nos complique el embarazo, ¿verdad? Ahora, durante el parto, ¿qué vamos a hacer si la paciente, llegó a término, llega al hospital y tenemos que atender el parto? Es tiene vital importancia determinar el riesgo del adolescente, que se tomará en cuenta que la paciente adolescente no es indicación de cesárea. Eso tienen que ver, no hay indicación absoluta de cesárea, pero el control del trabajo de parto es sumamente importante y antes de darle opción a parto, tenemos que tomar en cuenta su estatura, su patología asociada al embarazo, el control y vigilancia del peso del feto y de la madre. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que monitorizar este trabajo de parto, hacer una buena valoración pélvica, hacer una buena valoración de la relación que haya feto-pélvica y que no haya una desproporción cefalopélvica, ¿verdad? Tenemos que darle un apoyo emocional a la paciente.
¿Por qué? Porque es una niña que psicológicamente no estaba preparada para ser madre. Por lo tanto, la persona o el profesional que está atendiendo a esa paciente tiene que darle ese apoyo emocional, tiene que apoyarla tanto, ayudarla para que ésta pueda tener un parto. Ahora, el parto no es el parto así sin ayuda, ¿no es cierto? Tenemos que darle un parto con analgesia. ¿Por qué? Porque el dolor, el trabajo de parto es muy doloroso y la niña puede quedar con cierto trauma. Por lo tanto, toda paciente adolescente, si tiene opción, si se le da opción a parto, tiene condiciones para tener un parto normal, se le debe dar analgesia de parto conducción. Disminuimos el tiempo del trabajo de parto, disminuimos el trauma del trabajo de parto, ¿verdad? Y la cesárea solo va a estar indicada en caso de que haya una indicación obstétrica, que sea una cefalopélvica, que haya una desproporción cefalopélvica, que el niño esté en una situación transversa, placenta previa, etcétera. O sea, si hay una indicación obstétrica, se lo opera. Si no, si hay condiciones, si hay una buena proporción cefalopélvica, entonces sí se da opción, pero bajo estas condiciones. No se olviden que tenemos que dar apoyo emocional y que tenemos que nosotros darle a la paciente una vigilancia y una monitorización tanto del feto como de la madre. ¿Qué complicaciones tenemos en estas pacientes? Sobre todo en las menores de 15 años. Los partos pretérminos son más frecuentes en las niñas de 15 años, o sea, en la adolescencia temprana y media. El aborto involuntario, ¿a qué se refiere el aborto involuntario? A que los padres deciden por la niña y dicen, no, mi hija no va a tener el hijo, yo le hago provocar el aborto, ¿no? Entonces las llevan y sin su aceptación les hacen provocar un aborto, las inducen al aborto. Estas niñas menores de 15 años tienen más frecuencia de hacer una enfermedad hipertensiva del embarazo. Pueden tener óbitos fetales y también los mortinatos. Diabetes gestacional y la ruptura prematura de membranas también aumentan en frecuencia. Las enfermedades de transmisión sexual son más frecuentes por lo que ya les había indicado. Una niña que inicia su relación sexual en forma muy temprana tiene más probabilidades de conocer mayor número de parejas sexuales. Las cesáreas son más frecuentes. En menores de 15 años la pelvis todavía no está completamente desarrollada, ¿verdad? Entonces generalmente hay una desproporción cefalopélvica y va a tener una cesárea. Entonces, cuando ya se tiene una cesárea previa, dependiendo de cuándo se va a embarazar la siguiente, puede terminar en una segunda cesárea. Y hemos visto nosotras pacientes en la maternidad que tienen 4 o 3 cesáreas a los 19 años. ¿Sí? Sabemos que estas niñas tienen más frecuencia de tener un niño con retardo de crecimiento intrauterino. Y la muerte materna en el área rural es alta, es 3 veces más frecuente. ¿Qué prevención tenemos para este grupo de pacientes? La adolescente debe ser muy bien asesorada. Debemos realizar una planificación familiar, orientarlas hacia los progestágenos por la lactancia. O sea, ya, si la niña ha tenido ya un embarazo, tenemos que evitar que tenga un segundo embarazo. Por lo tanto, tenemos que hacer una educación familiar. Orientación de uso de preservativos para que esta niña evite enfermedades de transmisión sexual. No se va a recomendar el dispositivo, ya que tienden a tener múltiples parejas y las enfermedades de transmisión sexual van a ser más frecuentes, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que no se aconseja un dispositivo en estas pacientes. Quizás más importante es que les enseñemos a manejar los preservativos, ¿verdad? Entonces, la orientación a este grupo de pacientes, la educación sexual que nosotros tengamos que dar, tiene que ser antes del embarazo, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes de 5º año deberían hacer cursos, dar cursos de orientación, planificación familiar en los colegios, ¿verdad? Justamente a este grupo de pacientes. Que no se aconseja la relación sexual temprana. ¿Por qué?
porque su cuerpo no está completamente desarrollado, etcétera, por todo lo que al principio les he ido indicando, ¿no? Es una responsabilidad médica. Nosotros como médicos o como estudiantes podemos empezar a hacer la educación sexual en las niñas adolescentes y evitando que lleguen a esta situación, ¿no? Ahora, acá dice promoción y prevención en la adolescente. ¿Qué vamos a hacer? Realizar educación en los colegios. ¿Sobre qué? Sobre educación sexual, orientación sobre la anticoncepción y orientación sobre las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Estos son los 3 capítulos más importantes que deben ser la base de la educación en los colegios. El control prenatal es un control que debe ser manejado por un equipo interdisciplinario con participación indispensable de psicólogos, de trabajadora social y un equipo médico especializado, ¿no es cierto? Les he dicho que debe ser controlado el trabajo de parto, monitorizado, que debe dar analgesia de parto. Tenemos que evitar el trauma de esta niña para un próximo embarazo, ¿verdad? Tenemos que fortalecer el acceso a la justicia para que los crímenes asociados a la violencia sexual no queden impunes. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo he añadido porque hay la denuncia de que esta niña ha sido agredida sexualmente por el primo, por el vecino o por cualquier persona ya conocida. Entonces, transan los padres con esta persona o las hacen casar con esa persona o les dan dinero, ¿verdad? Entonces quedan impunes y este hombre va a volver a utilizar a otra niña y es así como está aumentando la frecuencia de embarazos en las niñas adolescentes. Fortalecer y mejorar las condiciones de las instituciones para hacer posible que las adolescentes ejerzan sus derechos. Y fortalecer el sistema de salud diferenciado y de calidad para las adolescentes. Ya en la maternidad existe un departamento que atiende a las niñas adolescentes, justamente cumpliendo todos estos parámetros que les he indicado, ¿verdad? Por eso digo que todo tiene su tiempo, vive tu vida antes de crear una vida. Esperemos que la niña madure antes de dar una vida, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta. Es un tema más dirigido hacia el problema social, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Doctora, buenos días. En el Bueno, caso de que, digamos, la mamá esté cursando con una desnutrición, obviamente durante su embarazo, ¿también llegaría a ser una indicación para una cesárea o podría ser un parto vaginal? no, la desnutrición no es indicación de cesárea ni de parto. Tiene que haber una condición obstétrica, o sea, que el niño no esté en buena posición o situación, o que el niño o que la pelvis no esté adecuada para ese parto, ¿sí? Pero en general, si la niña es desnutrida, también va a tener un niño de retardo de crecimiento intrauterino. Los embarazos con niños con retardo de crecimiento intrauterino son niños de altísimo riesgo, ¿verdad? Entonces se debe monitorizar ese parto, no debe ser un trabajo de parto prolongado, tenemos que hacer de que, más al contrario, se disminuya el tiempo con una analgesia de parto y conducción del trabajo de parto, pero bajo monitoreo, ¿sí? Está bien, doctora, gracias. Pregunten, por favor. ¿No hay más preguntas? ¿Todo quedó claro? ¿No hay ningún estudiante más? Gina, ¿no estás presente? Elías, María, Sandra, ¿no están presentes? Mis alumnos van a venir.
No quieren preguntar nada más, doctores, no importa que parezca que la pregunta sea muy, no importa el tipo de preguntas, lo importante es que pregunten sus dudas. ¿Todavía me escuchan o ya no me escuchan? Sí se le Sí se escucha, escucha, doctora, doctora. pero creo que no hay más preguntas. Ya, no hay preguntas entonces. Si no hay preguntas, me despido. Espero que les haya guiado en este tema y que les sirva para cuando ustedes estén haciendo internado o les toque la provincia y sepan hacer un buen control prenatal en estas niñas que son de alto riesgo. Sí, entonces buen día si no hay más preguntas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenos días. Buen día.